Amigo, ¿me escuchás? Sí, sí, acá estoy. Che, Alan, no sé, ¿cree que abra Ahí la entró Dani. porque hoy cuando me lo pidió Eugenia le pasé el link de la Comisión 1, viste que cuando es plenaria van con ese link. Claro, pero como era a las 20, pensábamos que era con el de la Comisión 2. Sí, no, pero dejamos todo con el link de la Comisión 1, para que no se confunda más Dale, adelante. dale, ahí Alan, aviso en los grupos. Alan, Sí, yo estoy en la otra comisión, en la comisión 2. claro, que en realidad pensamos que era en el de la Comisión 2 por la hora, pero ahí me decía Mariano que para plenaria se usa el de Comisión 1. Bueno, ¿querés que entre o ya se fueron todos? Porque hace media hora que estoy esperando. Sí, ahí aviso que entramos con este el de la Comisión 1. Bueno, listo, salgo por Dale, acá y vuelvo a entrar por la computadora. dale, Dale. perfecto. Bueno, no sé. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, 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 sí. Bien. Sí. Y espero que se vea bien. Bueno, ya estaríamos todos, o bastantes por lo menos, por lo que veo. No, faltan un par. Bueno, esperamos. Están entrando porque nos habían dicho el otro link. Sí, yo estaba también en el otro link, así que no hay problema, los espero, chicos, no hay problema. Y sí, todos estaban con la 2, estábamos entrando. Claro, yo también. Estábamos todos Bueno, esperando que nos ya les, aceptara. ya les avisé con el celo. En la 1 entramos. Bueno, en este momento somos unos 70 y pico de alumnos. 24 alumnos. Falta Hola, poco. buenas noches. Estábamos intentando con otro link y comisión 2 y estábamos esperando, por eso no podíamos ingresar. No, no hay problema. Estábamos todos en la misma, yo también. Así que no hay drama. Bárbaro. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Esperamos 2 Hola, buenas minutos noches. más que se vayan conectando el resto de los alumnos y compañeros. Está bien, estamos con la 1. Estamos casi.
Está, entrando todos con la 1, doctor, no hay problema. Bueno, arrancamos. Ahí me estaba escribiendo Brandon. Bueno, ¿estamos para arrancar? Sí, ya están casi todos. 80 son en este momento. Bueno, a ver. A ver si me puedo un poco más de luz. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, primero me presento, porque no me presenté. Yo soy el doctor Daniel Núñez. Conmigo iban a tener 2 clases, pero vamos a reducir todo en esta clase, porque los temas no son muy largos, son medios engorrosos de entender, pero no son muy largos. Así que entiendo que ahora en una hora y moneditas, podemos terminar de dar este tema y yo ya liberarlos de acá al parcial, por lo menos, para que los puedan preparar tranquilos. Intuyo que ya también han tenido clases con mis compañeros, que habrán visto la estructura de la norma jurídica. ¿Fuentes ya vieron? Bien. El doctor Acosta. Sí, con Acosta. Bien, ya vieron fuentes, ya vieron estructura, ya deben haber visto con la doctora Lundquist un poco de la historia del derecho internacional privado. Con lo cual, el tema que me toca dar a mí, un poco lo van a tener más claro, porque no arrancan de cero. Es decir, cuando hablamos de derecho internacional privado, ya sabemos de qué estamos hablando. Estos temas que hoy voy a dar los van a tener en 2 bibliografías específicas, la de Goldsmith y la de el Dr. Hoff. Particularmente la primera parte la van a encontrar en Goldsmith y la segunda parte, que es la parte de aplicación del derecho extranjero, la van a encontrar en Hoff. La primera parte, que es ámbito espacial y temporal, lo van a encontrar en Goldsmith. Como para que lo tengan en cuenta de dónde estudiarlo. Se habrán dado cuenta que cuando leen Goldsmith no es de sencilla lectura, por esta división tripartita que hace del derecho, en esta parte normológica, diquelógica y sociológica, que Goldsmith hace del derecho. Bueno, no es sencillo, pero lamentablemente no hay otra bibliografía en este momento que pueda suplantarla. Yo voy a dejar también mi mail por acá, que es donde habitualmente respondo los mensajes. A ver. yahoo.com.ar. Ese es mi mail, para que las dudas que vayan teniendo me las hagan llegar por ahí. Y para arrancar, también quiero decir que las dudas que vayan teniendo no me escriban por chat, me interrumpen directamente, porque si no, no puedo estar atento a las 2 cosas, entonces prefiero que me interrumpan y nada, y hacen la pregunta o evacúan la duda que tengan. Bueno, dijimos que vamos a ver ámbito espacial y ámbito temporal. Yo voy a compartir pantalla, a ver si puedo hacerlo acá. Bien. ¿Lo pueden visualizar? Sí. Sí.
Profe, Sí. estas filminas se pueden compartir en el campus porque hay material que no lo podemos abrir. Figura el material y nos ha pasado con Bueno, jurisdicción. Y por qué está subido en el campus. No, este no está subido porque lo terminé hace un rato. Así Ah, que no bueno. está subido. Pero vamos a hacer una cosa. Terminamos la clase que se está grabando, lo guardo. No, ojo que no van a encontrar nada especial en este PowerPoint, No, pero para tener una guía. PowerPoint, pero les sirve como guía de estudio. Y lo que hago es mandarlo al centro de estudiantes para que se los comparta. ¿Les parece? Bárbaro. Bárbaro. Así hacemos, así. Bueno, Gracias. ámbito espacial y ámbito temporal del derecho internacional privado. Bien, acá vamos a hablar de dos temas en particular. Vamos a arrancar por el ámbito espacial. Es decir, el ámbito espacial se hace dos preguntas. ¿Quiénes aplican el derecho internacional privado argentino? ¿Y dónde deben realizarse los casos a los que el derecho internacional privado argentino nacional se aplica? Eso habla de dos tipos de ámbitos espaciales. El ámbito espacial activo responde a la primera pregunta y el ámbito espacial pasivo va a responder la segunda pregunta. Ámbito espacial activo, es decir, ¿quiénes son las personas o los funcionarios o las autoridades que aplican el derecho internacional privado argentino? Ustedes ya estuvieron viendo y han diferenciado lo que es el derecho internacional privado y lo que es el derecho privado interno, ¿no? Lo tienen en claro porque estuvieron viendo fuentes. Ese derecho internacional privado argentino, ¿dónde lo encontramos? Pregunta Las fuentes, ¿a dónde? las Tratado, fuentes internas, el código civil, claro, Civil bueno. comercial. fuentes y leyes No, especiales. primero los tratados, No, ese es el después convencional. la fuente interna. Sí. El derecho internacional privado argentino de fuente interna es en el código y en las leyes especiales. No, y el Tratado de Montevideo también. Pero eso es fuente convencional, es derecho internacional privado de fuente convencional argentina. ¿Cómo se pelean? Está bien. Pero es Argentina. Me gusta. No Me es gusta fuente esta convencional. discusión. Es argentina, pero es fuente convencional. Claro, es de fuente convencional ese derecho internacional privado, el de los tratados. Fíjense ahí abajo, autoridades extranjeras. Ahora explicamos un poquito más eso. A ver, la realidad es que las fuentes, particularmente en el derecho argentino, nosotros lo tenemos, es decir, nuestra primera fuente, tenemos que hablar de nuestra Constitución Nacional, ¿no? Del 75, inciso 22, que habla de los tratados. Es decir, son todas fuentes. Están las fuentes de derecho interno, que obviamente las encontramos en leyes especiales o en el Código Civil. Particularmente el Código Civil ahora tiene una parte específica del derecho internacional privado, a diferencia de lo que era el Código Velezano, donde nosotros lo encontrábamos de manera dispersa, esa fuente. Es decir, había normas indirectas, pero las encontrábamos de forma dispersa. Hoy lo tenemos, si bien no es lo ideal, porque algunos hablan que lo ideal sería un código específico para la materia o una ley especial, bueno, lo tenemos en una parte. También hay leyes especiales, como puede ser los artículos 118 a 124 de la ley de sociedades comerciales, el artículo 4 de la ley de quiebras, algunos artículos del Código de Navegación y demás. Y obviamente tenemos las fuentes internacionales, de fuentes convencional, que, bueno, todos los tratados, o en realidad los tratados que la Argentina ha ratificado, ¿no? Que ustedes a esta altura entiendo que tienen en claro la ratificación y la aprobación de un tratado, que no es lo mismo como su entrada en vigencia o la entrada en realidad, la vigencia de un tratado y la entrada en vigor de un tratado, ¿no? Todos conceptos que se parecen, pero que no son iguales, ¿no? Porque aprobar un tratado, ¿quién lo aprueba? El Congreso. El Congreso. Muy bien. Congreso.
¿Eso obliga internacionalmente a la Argentina? No, tiene que estar ser ratificado. Lo del Muy bien, ejecutivo. muy bien. Bien, 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 bien. Con un Por canje canje o por de... depósito. El depósito. Bueno, ahí dependerá, claro, dependerá si se Bilateral o trata multilateral. si es bilateral o multilateral. Bueno, bien, están bien aceitados. El doctor Acosta es bueno que les haya dado todo eso, porque después lo preguntamos en el parcial. Bueno, bien. Bueno, vamos al tema entonces de ámbito. Ya sabiendo que tienen en claro esta situación, ¿quiénes aplican este derecho internacional privado nacional argentino? Bueno, en primer lugar, obviamente, las autoridades argentinas y en particular los jueces, ¿no? Los funcionarios administrativos. ¿Quién podría ser un funcionario administrativo? Por ejemplo, El alguien presidente. de la IGJ. ¿Eh? ¿El presidente de No, dónde? No, el presidente de ningún lado. No. Un funcionario del IGJ, es decir, cuando yo llevo a inscribir, por ejemplo, una sociedad extranjera o a cumplir con alguno de los requisitos del 118, segundo o tercer párrafo, obviamente hay un funcionario de la IGJ que controla y que va a hacer aplicación de ¿cómo es que se llama?, del derecho internacional privado argentino. Obviamente los escribanos, ¿por qué? Porque pueden estar pasando ante ellos alguna escritura que tenga que ver con hechos o con cosas, generalmente puede ser por ahí alguna cuestión de derecho real, donde se tiene que hacer de determinada forma para que tenga validez, los escribanos. Y obviamente los agentes diplomáticos, es decir, ya no en función de su actuación aquí en la Argentina, sino en el extranjero. Es decir, en el extranjero hacen aplicación también de nuestro derecho internacional privado. ¿Y quién es otro? Las autoridades extranjeras también hacen aplicación del derecho internacional privado. ¿Pero de cuál derecho internacional privado? Bueno, ahí tenemos que discriminar dos situaciones. Como ustedes leerán, acá donde estoy marcando, el derecho internacional privado de naturaleza convencional y el reenvío, ¿no? El reenvío todavía no han visto, creo, pero sí han visto el derecho internacional privado, por lo que los escuché, de naturaleza convencional. Cuando una autoridad extranjera hace aplicación del derecho internacional privado de naturaleza convencional, como por ejemplo los tratados de Montevideo, lo que hay que tener en cuenta en este caso específico es que ellos no lo hacen, no es que están aplicando derecho internacional privado interno argentino, sino que es convencional. Es convencional, es algo que es común al resto de los países que tienen injerencia o que pueden pedir Lo toman la como aplicación propio, de se su podría derecho. decir. Lo toman como propio, específicamente, claro, lo toman como propio. Muy bien. Diferente es la situación del reenvío. El reenvío se trata de una cuestión de cantidad de derecho aplicable, decimos nosotros. ¿Por qué de cantidad de derecho aplicable? Y bueno, porque en realidad lo que nosotros estamos viendo es si vamos a aplicar solamente una parte del derecho, que puede ser el de derecho interno, o vamos a aplicar el derecho extranjero en su totalidad, es decir, también el derecho internacional privado. El ejemplo típico que nosotros damos, ahí Evangelina creo que es, o alguien está con un micrófono abierto, que lo cierre porque escucho ruido algo. Así no nos distraemos. Bueno, les decía, cuando hablamos de reenvío, el ejemplo típico que se habla es una persona, un ciudadano argentino que fallece con último domicilio en Madrid, ¿no? El juez de Madrid, en este caso, español, de acuerdo a su legislación interna, ordena aplicar el derecho del nacional, ¿no? Hay una gran diferencia en cuanto a los puntos de conexión que da prevalencia en la Comunidad Europea o los países europeos con los países latinoamericanos. Nosotros le damos más importancia a las cuestiones que tienen que ver con el domicilio y los europeos le dan más importancia a las cuestiones que tienen que ver con la nacionalidad.
Un poco tiene que ver porque ellos son países que se han fundado muchas veces en las cuestiones de la emigración, ¿no? De todos los europeos que partieron hacia América, y nosotros no le damos tanta preeminencia a la nacionalidad, sino al domicilio, ¿no? Entonces, en España, la sucesión se lleva, se lleva a cabo o se desarrolla por las leyes del lugar del nacional, ¿no? Entonces, si hay un argentino que fallece con último domicilio en España y se abre la sucesión en España, el juez español partiría de aplicar el derecho del último domicilio, de la nacionalidad de esta persona, del causante, en este caso argentino, con lo cual vendría a buscar el derecho argentino. Ahora bien, el derecho argentino dice que a las sucesiones se le aplica el último domicilio del causante, y el último domicilio del causante es en Madrid, con lo cual, a través de la doctrina del reenvío, después ustedes van a ver que hay diferentes tipos de reenvío, a partir de les digo, a partir de la doctrina del reenvío, el juez español terminaría aplicando el derecho español. No voy a entrar en la situación de cuándo para el juez de ir y venir, de buscar uno u otro derecho, porque es lo que van a ver en reenvío, pero sí para que tengan en cuenta que en este caso la autoridad extranjera, es decir, el juez español, por aplicación de la doctrina del reenvío, hizo aplicación del derecho nacional, del derecho internacional privado argentino, en particular esta norma indirecta que ordena que a las sucesiones se le aplica la ley del último domicilio del causante. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bien. Acá lo que no hay que confundirse es la extraterritorialidad del derecho privado extranjero con el derecho internacional privado extranjero. ¿Por qué? Porque la extraterritorialidad del derecho privado extranjero es excluyente de cualquier aplicación de otro derecho. Cuando yo saco el derecho de un país para hacerlo valer en otro, el derecho privado interno, lo hago de tal manera que excluyo cualquier atisbo de intentar aplicar otro derecho. Ahora, cuando yo voy a buscar el derecho internacional privado extranjero, lo hago de forma concurrente, como en este caso, el caso del español, del argentino que fallece con último domicilio en Madrid. Fíjense que el juez español, en este caso, fue a buscar el derecho internacional privado argentino. Es decir, fue a fijarse qué decía nuestro derecho internacional privado de fuente interna y lo hizo valer en forma concurrente con su derecho propio, con el derecho del foro, en este caso el español. Si el juez español hubiese ido a buscar el derecho interno, el derecho privado argentino exclusivamente, no hubiese consultado esta norma que dice que a las sucesiones se le aplica en el último domicilio del causante, sino que lo hubiese aplicado directamente el derecho argentino para las sucesiones. ¿Se entiende? ¿Está claro? Más o menos. Yo. No entendí lo de yo también tengo dudas. No, yo tampoco entiendo. Yo tampoco entendí. Bien. Bueno, ¿por qué no lo entienden? ¿Saben por qué no lo entienden? Porque esto es tema de reenvío. Pero bueno, yo lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Ustedes tienen que discriminar cuando nosotros hablamos de derecho privado interno de cuando hablamos de derecho internacional privado. El derecho privado interno se guía por qué tipo de normas. Las de derecho argentino interno. No, pero ¿qué tipo de normas? En las normas que ustedes... La norma directa. Normas directas. Eso, normas directas. Y lo que nosotros vemos en derecho internacional privado son normas indirectas, es decir, no hay una norma que nos diga la solución al caso, sino que nos dice cuál es el derecho que nos va a dar la solución al caso, ¿no? Bien, vamos a poner
en el caso del español, ¿no? Y vamos a hacer un razonamiento un poco tirado de los pelos, pero para que ustedes lo terminen de entender. Si el juez español hiciera aplicación de su propio derecho interno, ¿no? Diría que en este caso se aplica a la sucesión del argentino el derecho ¿de dónde? De la Argentina. ¿No? Claro, es Bien. nacionalidad. Ahora, no va a ir al viejo 3283, que hablaba que a las sucesiones se le aplica el último domicilio del causante, porque no le interesa. ¿Se entiende? No le interesa. Va a ir a ver las normas sobre la legítima, sobre cuestiones de legitimación para heredar. ¿Qué pasa con los bienes, inmuebles, muebles? Se va a fijar en eso. Directamente Ahora va a resuelve con buscar- la norma directa. Resuelve con su norma. Entonces hace valer la extraterritorialidad de su Claro. derecho, se impone y es excluyente de lo que opine cualquier otro derecho. Por eso es Claro. excluyente. Cuando decimos que es concurrente el derecho internacional privado extranjero, es que estamos haciendo aplicación de ambos derechos. Es decir, estamos haciendo aplicación del derecho internacional privado español, pero también del derecho internacional privado argentino. Porque estamos yendo a buscar la norma indirecta. No estamos yendo a buscar solamente una parte, estamos yendo a buscar todo ese derecho. Cuando ustedes vean reenvío van a terminar de entender esta situación de En por ese qué el caso, juez hace esto. Que en realidad la respuesta es sencilla, ¿no? Que es el fundamento un poco el fundamento del reenvío, ¿no? El fundamento del reenvío es buscar garantizar la mayor justicia para la resolución del caso, ¿no? una pregunta. Y ustedes saben que la justicia es un concepto vago, ¿no? Que lo que puede ser justo para uno puede no serlo para el otro, ¿no? Sí, Una pregunta. la En el pregunta. concurrente, entonces, si él recurre al derecho argentino, ¿él estaría aplicando el último domicilio del causante? Claro, porque está recurriendo no al derecho privado argentino, está recurriendo al derecho internacional privado argentino. En este caso, último domicilio del causante, Madrid, y va a aplicar derecho español. Vos me vas a decir, y bueno, ¿pero por qué no vuelve al derecho internacional privado español que habla de la ley aplicable, es la ley del nacional? Bueno, eso es reenvío. Es decir, saber cuándo parar. ¿Se Claro, porque entiende? si no, es como que vas y venís. Claro, vas y venís. A ver, en el reenvío, esto lo aclaro, es un ejercicio mental que hace el juez, ¿eh? No es que el expediente va de un lado al otro, de Buenos Aires a Madrid y de Madrid a Buenos Aires y a ver quién resuelve. Es un ejercicio mental que hace el juez que por una cuestión de contacto procesal tiene que abrir la sucesión, en este caso en Madrid, ¿no? ¿Cuándo Claro, para? Bueno, eso lo van a ver en la clase de reenvío. pero si él abre si él aplica el derecho argentino internacional, estaría abriendo la sucesión en Argentina. No. La sucesión en España la pude haber abierto porque falleció en España, porque hay bienes relictos en España, hay bienes inmuebles en España, por lo que sea. Habrá que ver cuál es el contacto procesal por el cual el juez abrió la sucesión. Porque hay algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta en esta materia. Una cosa es jurisdicción y otra cosa es ley aplicable. Y en cada uno de los temas que ustedes vayan viendo, siempre discriminen jurisdicción de ley aplicable. Una cosa es qué juez resuelve y otra cosa qué ley aplico. ¿Está claro? Sí. Bien. Ámbito espacial pasivo. Bueno, acá hay una norma de derecho consuetudinaria en el ámbito espacial pasivo. Y dice esta norma, que es de derecho consuetudinario, es decir, no está escrito en ningún lado, pero estamos todos de acuerdo, que el derecho internacional privado argentino se aplica a cuantos casos lleguen a conocimiento de autoridades argentinas, con tal que no resulte de aplicación el conjunto de los tratados de Montevideo. ¿Está claro? El derecho internacional privado argentino se aplica a cuantos casos lleguen a conocimiento de autoridades argentinas,
con tal que no resulte de aplicación el conjunto de los tratados de Montevideo. ¿Qué se preguntaba el ámbito espacial pasivo? ¿Recuerdan? ¿Dónde deben realizarse los hechos o los casos a los cuales se aplica derecho internacional privado argentino? ¿Está claro? Bien. En este tema lo que nos vamos a preguntar, esto que yo les decía, ¿dónde deben realizados los actos para que determinada fuente se aplique? ¿Sí, María Laura, me ibas a hacer una pregunta? Sí, acá lo importante sería la ubicación de los bienes, digamos. No solamente de los bienes. Los bienes, Mirá, los hechos. mirá. Ah, bueno, ¿ves? Ahí abajo es lo que responde a tu pregunta. Es decir, ¿dónde deben haberse realizado los actos para que determinada fuente se aplique? Es decir, la ubicación de los bienes, hechos u actos. Bienes, si se trata de un bien mueble, inmueble. El hecho, ¿de qué se trata? De un fallecimiento, de un accidente, de un acto, un testamento, un contrato. Entonces, la ubicación de los bienes, hechos o actos en diferentes países, la diversidad de fuentes vigentes que enfocan un mismo problema sobre dichos bienes, hechos o actos, y lo resuelven de diferente modo, plantea el problema del ámbito espacial pasivo. Este es el problema. Es decir, no solamente ver dónde deben haberse realizado estos actos para que la fuente del derecho internacional privado se aplique, sino que tiene que ver más que en esto. ¿Dónde tienen que estar ubicados estos bienes, hechos o actos en diferentes países? La diversidad de fuentes, porque obviamente hay una diversidad de fuentes, y que obviamente resuelven de diferente manera. Las respuestas pueden ir de una situación muy simple a una situación más delicada o más complicada. Si los actos, hechos y bienes se encuentran enteramente en países donde no hay tratados, con los cuales no tenemos tratados, se aplica el derecho de origen interno. Acá omití decir algo, ¿no? Que tiene que ver con el contacto procesal. Estamos hablando de un juez nacional, de un juez argentino, que está resolviendo el caso porque hay un contacto procesal razonable, un contacto procesal razonable, y un contacto procesal razonable dependerá del caso dado, para que este juez pueda entender. Entonces, si no hay tratados, que es la situación más sencilla, aplicamos derecho internacional privado de origen interno. Ahora bien, si los actos, los hechos o los bienes se encuentran enteramente en alguno de los países con los que se tiene tratado, se aplica el derecho de origen convencional. Es decir, este juez va a aplicar el derecho de origen convencional. La situación se complica y muchísimo les diría, si el mismo caso presenta, además del contacto con la Argentina, tiene contacto con un país no ratificante de un tratado y en parte con uno no ratificante. Puse dos veces no ratificante, en realidad es con uno ratificante y con uno no ratificante. O el mismo caso, con contacto argentino, tiene vinculación con dos tratados cuyas soluciones difieren. Las soluciones son dos: elección y aplicación de una sola fuente. Elección y aplicación de una sola fuente. En este caso, siempre se va a preferir, dice Goldsmith, la última fuente. Es decir, si el caso deambula entre el Tratado del 89, de Montevideo del 89 y el Tratado de Montevideo del 40, La más actual. es preferible. ¿Cómo? La más actual. La más actual, la última. Es preferible aplicar, entiende Goldsmith, la última fuente. La última fuente. Pero el posterior
En el 40 no Sí. deroga el del 89 respecto a qué países se trate la relación. O sea, depende si es Argentina, Uruguay o Paraguay, o si es Pues, Bolivia, lo que Colombia. pasa es que no hay una norma en los tratados de Montevideo que refieran al ámbito espacial pasivo. No existe una norma de eso que nos resuelva esa situación. Y pensá que depende de los países con los que se trate, no todos ratificaron los mismos tratados. Si lo lees en Goldsmith, te podés armar un cuadrito, yo siempre lo armaba cuando daba fuentes. Fíjate que Argentina se encuentra obligado con determinados países por el del 89 y con Con otros por el del Colombia, con 40. Ecuador y con Bolivia, y en el de 40 con Uruguay y Paraguay. Así es. Pero bueno, a ver, yo lo que voy es, por ahí el ejemplo... En ese caso, perdón, pero en ese caso no aplicaría por ahí la última fuente, porque si no ratificó el posterior, pero ratificó el anterior, aplicaría el anterior. Sí, a ver, primero, tenemos que ver, tendríamos que ver el caso, ¿no? De dónde viene, porque de acuerdo a con qué países la Argentina se puede estar obligado. Ahí Golmi da un ejemplo de un matrimonio que contrae casamiento en Paraguay, primer domicilio conyugal entonces Paraguay, pero el novio tiene su domicilio en Perú. Y se abre y se plantea una situación de bienes patrimoniales, de situaciones patrimoniales en el matrimonio ante un juez argentino, ¿no? Entonces, de acuerdo a qué fuente elija, yo podría hacer aplicación. Si es del 89, si yo digo que lo que es válido es el primer domicilio, es el domicilio del marido al momento de contraer matrimonio, aplico el del 89. Si yo tengo como válido el primer domicilio conyugal, tengo el tratado del 40. Y como no hay una norma que diga que deroga otra, no hay una norma que diga el tratado del 40, ustedes no van a encontrar que este tratado deroga el del 89. Ustedes me podrían decir, bueno, pero si firmaron dos países un mismo tratado sobre una misma temática, se podría considerar derogado. Sí, pero no hay ninguna norma que lo diga. Por eso esto que dice Goldsmith, como criterio general, porque tampoco es un criterio específico a tener en cuenta siempre, es un criterio general que admite excepciones. ¿Y por qué admite excepciones? Porque muchas veces podemos cometer injusticias, eligiendo un tratado u otro. Piensen que los tratados de Montevideo, salvo honrosas excepciones de algunos artículos, no unifican derecho internacional privado de los países. ¿Lo tienen claro eso, no? ¿Tienen claro eso? Que los tratados de Montevideo no están unificando derecho internacional privado material de los países. ¿Saben a qué me refiero? No, en yo realidad no sé el Tratado de Montevideo... No, la verdad es que no. No. Bueno, por eso, los tratados de Montevideo lo que me dicen es a qué derecho acudir. Me dice que el régimen de bienes en el matrimonio se rigen por el primer domicilio conyugal, por ejemplo, el del 40. Ah, muy bien. ¿Y cuál es el primer domicilio conyugal? El de Paraguay. Bueno, por lo tanto voy a aplicar derecho paraguayo. ¿Se entiende? Diferente es, por ejemplo, ahora lo vamos a ver con el ámbito temporal, diferente es cuando se unifica derecho material, es decir, que un derecho supranacional
termina siendo el derecho interno de cada uno de los países que ratificaron ese tratado. Como pasa con muchos de los tratados, o con, por ejemplo, el Tratado de Compraventa Internacional de Mercaderías, de La Haya de 1980. Los tratados o muchos de los convenios multilaterales que tiene la Unión Europea para sus países suplantan directamente el derecho local, lo corren, lo desplazan. Los tratados de Montevideo no. Los tratados de Montevideo son normas de derecho, de normas indirectas. Por lo tanto, lo que me dicen los tratados de Montevideo es qué derecho voy a aplicar, el paraguayo, el peruano, el argentino. Entonces, lo que nos puede pasar si nosotros hacemos caso a esta regla de Goldman que dice apliquemos siempre o apliquemos en términos generales el último tratado, es que, y Goldman lo plantea con una situación de la mujer en una situación de debilidad, entiendan que esta obra de Goldman es del año 80, de 1980, y pasó mucha agua bajo el puente, y la concepción por ahí de hoy de la mujer es otra, pero para Goldman en ese momento era una situación de debilidad. Ni hablar para el legislador del siglo XIX. Entonces, en una actitud protectora, quería fijar con el domicilio, digo, fijando el domicilio como indicador o como punto de conexión para después determinar el régimen de bienes, era una manera de proteger a la mujer contra los vaivenes o las modificaciones de domicilio que el marido pudiera hacer, de manera tal de desprotegerla o al día que se separaran, dejarla absolutamente sin nada, buscando una legislación que se lo permitiera. Entonces, en cuanto a las posibles soluciones, elección y aplicación de una sola fuente. ¿Cómo hago? Bueno, es una cuestión, en términos generales elegiría la última fuente. Esto no es exacto, sépanlo, es en términos generales, porque habrá que ver el caso en concreto. Y si no, la aplicación simultánea de las fuentes. En la aplicación simultánea de las fuentes lo que tenemos que buscar es una armonización de las fuentes. Y también buscando una solución justa. ¿Y cómo hago esto? Bueno, con un método, que es el sintético judicial. ¿Les hablaron de este método? Sí, la segunda, tercera clase, por ahí. Bueno. Es un método que lo que trata es de amalgamar, digámoslo vulgarmente, amalgamar diferentes normas de manera tal de encontrar una solución justa al caso. Ese es el método sintético judicial. Nosotros, el juez en realidad puede hacer uso de este método de manera tal que si hay simultaneidad de fuentes, o hay fuentes que piden ser aplicadas, bueno, en este caso el juez verá, de acuerdo a la razonabilidad y a la justicia, protegiendo a todas las partes, de aplicar una u otra fuente o aplicar a cada parte incluso del caso una fuente diferente. Eso es lo que va a hacer el juez. Esto es a lo que usted se refiere cuando Goldsmith dice la integración de los tratados para la solución más justa. ¿A eso se refiere? Mismo, integración, sí, integración de los tratados para una solución más justa. Bien. Ámbito temporal. Bueno, el ámbito temporal también tenemos el activo y el pasivo. El activo es cuando empieza y cuando termina la vigencia de un conjunto de normas. Y el ámbito temporal pasivo, cuándo deben haberse realizado los casos para que ese conjunto de normas se apliquen. El ámbito temporal activo, lo que tienen que tener en cuenta es esto que estuvimos viendo, cuándo entran en vigor y cesan en su vigencia en virtud de las reglas generales. La entrada en vigencia dependerá de la ratificación de cada país, de las características del tratado, si es bilateral, multilateral. Bilateral habíamos hablado de canje de instrumentos, multilateral depósito de los instrumentos. Generalmente los tratados multilaterales indican que hasta que no se depositen una cantidad X de instrumentos de países ratificantes, no entrará en vigencia ese tratado.
Y el cese se produce por denuncia o por el transcurso del tiempo establecido en el tratado. Es raro, y vuelvo a lo que estábamos hablando sobre la obra de Montevideo, que un tratado diga que deroga el tratado anterior. Muchas veces quienes hacen eso es, por ahí, son los países en esas reservas. Es raro que lo digan. El ámbito temporal pasivo, lo que puede pasar es que el caso permanezca y la norma de derecho internacional privado deambule, cambie. Es decir, que en el mismo caso haya una sucesión de normas, como por ejemplo lo que nos pasó a nosotros en los últimos años. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó en los últimos años con nuestras normas? El Código Civil y Comercial cambió. La transforma, claro. Hay un mismo caso, pero ese caso pasó por dos tipos de legislaciones, por el Código o está pasando por dos tipos de legislaciones, por el Código Civil velezano y por el Código Civil y Comercial actual. Y también puede pasar que las normas se mantengan inalterables, mientras que el caso deambula de una a otra. En este caso, esto se llama cambio de estatutos o conflicto móvil, que lo van a ver cuando vean el tema de calificaciones, por ejemplo, con el caso de la viuda maltesa, van a ver el tema de cambio de estatutos. Ahora no lo vamos a ver. Les decía que el caso, el primer tema que tiene que ver con el ámbito temporal activo, bueno, les decía que la ley puede cambiar, y el segundo tema en el ámbito temporal pasivo, que es lo que estamos viendo, que tiene que ver con la modificación de las leyes, es importante tener en cuenta el artículo 7 del Código Civil y Comercial, el viejo artículo 3 del Código velezano. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en cursos de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Es decir, en el ámbito temporal pasivo, lo que... Sí. ¿Alguien quiso preguntarme algo? Su micrófono abierto. Bueno, les decía, hay un micrófono abierto ahí, ¿no? Una pregunta. ¿Este artículo tiene que ver con el temporal activo o pasivo? El 7. Pasivo. Sí, me confundí de entrada, pero es pasivo. Porque habla sobre la retroactividad de las normas, o no. La retroactividad y la irretroactividad. ¿El principio general cuál es? Que no son retroactivas. Claro, las leyes no tienen efecto retroactivo. Sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. Excepto disposición en contrario. Este es el principio general. En este orden de ideas, yo lo voy a mencionar solamente para que no se lo salten, porque si no, vamos, yo jugado con el tiempo, para que no se lo salten cuando estudien. En cuanto al ámbito temporal pasivo, la doctrina habla de dos teorías. La teoría de la analogía. La analogía puede ser con el derecho público, donde lo que hace es una analogía con el derecho público, y el derecho público es muchas veces retroactivo, por lo tanto introduce en el derecho internacional privado la retroactividad del derecho público, y si no, la analogía con el derecho privado, que habla de lex transitus civili fori, es decir, derecho transitorio del foro, o derecho transitorio de la causa, es decir, donde el hecho tiene relevancia.
Y la otra teoría es la teoría autárquica, que reclama normas transitorias propias para el derecho internacional privado. Es decir, fíjense que acá lo que estamos hablando son de casos, que se mantienen en el tiempo mientras la legislación va cambiando. Entonces, la teoría autárquica, que es por ahí la más importante, dice, bueno, para estos casos debería haber normas de derecho transitorio, es decir, del peso, cuando las normas van cambiando, para resolver el caso en cuestión. Se los dejo para que lo lean, es sencillo, por eso menciono, pero porque no quiero que se lo terminen perdiendo cuando lean Goldsmith. ¿Por qué yo se los voy a compartir? Digo, como me lo pidieron recién hace un ratito sus compañeras, sobre todo porque Goldsmith es recontra complicado de estudiar. En Goldsmith, en esta parte tienen, acuérdense, un caso, que es la pareja que se casa en Paraguay, por lo tanto el primer domicilio conyugal es en Paraguay, pero el marido tiene domicilio en Perú. Y se trata de una situación que se abre juicio en la Argentina. ¿Y por qué se abre el juicio? Por las capitulaciones. ¿Cuáles son las capitulaciones? Los acuerdos que llevan las partes al matrimonio en materia patrimonial. Sencillamente sobre eso el caso. Y lo que hace Goldsmith es desmenuzarlo, hace una aplicación, si se quiere, caprichosa del derecho, porque dice, suponiendo que en el derecho peruano tuviéramos la tesis de la unidad del patrimonio, mientras que en el derecho paraguayo tuviéramos la tesis del fraccionamiento del patrimonio, es decir, que divide entre bienes muebles y bienes inmuebles. Pero es al solo efecto de los ejemplos. Es para que ustedes lo entiendan mejor. Pero si estudian lo que yo les di en base a esta guía, van a andar bien. No van a tener grandes inconvenientes. ¿Está claro? Yo para que no se mareen, porque van a ir... Goldsmith marea. Yo me hago cargo de lo que digo, pero Goldsmith marea. Como me dijo una profesora cuando arranqué a dar clases en el 2007, me dijo, no te hagas problemas si no entendés Goldsmith. Yo tardé 10 años en entenderlo, y era la adjunta de la cátedra, la doctora Hoff. Así que no les vamos a pedir a ustedes que en un mes entiendan Goldsmith. Por eso es una guía de estudio esto que les estoy dando. Bien. Aplicación del derecho extranjero. ¿Alguna pregunta? Pasamos de tema. Bueno, vamos rápido porque ya se siente el olor a comida desde este lugar en sus casas, así que deben estar todos en la misma que yo. Bien, aplicación del derecho Profesor, perdón, una pregunta. Sí. Lo anterior dijo que lo encontrábamos en Goldschmidt y este en tema Goldsmith. Derecho extranjero en Hoff. No, esto está sencillito en Hoff. En Hoff, bien, gracias. En Hoff. Yo lo que voy a hacer básicamente ahora es mencionarle algunas cuestiones que ustedes las lean y vamos a desmenuzar después el 2595 del Código Civil y Comercial, que me interesa porque eso sí es pregunta de examen. Bien, les decía, bueno, la aplicación del derecho extranjero. ¿Cuándo? Bueno, obviamente estamos hablando de un caso mixto, un caso internacional, que nos impone la aplicación de un derecho extranjero. Bueno, ese derecho extranjero lo podemos hacer de tres maneras, la aplicación del derecho extranjero. A través de normas de conflicto o indirectas, ¿no? Ustedes ya estuvieron viendo algunas. Lo podemos hacer mediante normas materiales o directas. Normas materiales o directas, ahí Hoff habla del ius gentium, es decir, de un derecho específico redactado a los efectos, el ius gentium romano, ¿no? Que era un derecho específico redactado para guiar la vida o regir la vida entre los ciudadanos romanos y los extranjeros. Eso era el ius gentium romano. Y si no, mediante tratados internacionales.
Es decir, la aplicación del derecho extranjero lo podemos hacer de tres maneras: normas de conflicto o indirectas, mediante normas materiales o directas, o mediante tratados internacionales. Los tratados internacionales, acá Hoff, me permito leerles algunos. Lo que se hace es buscar un derecho uniforme que suplante el derecho local, esto que yo les hablaba hoy, y entonces se nombra, por ejemplo, en derecho marítimo, los accidentes marítimos entre buques de distintas banderas están regulados por la Convención de Bruselas de 1910. Bueno, yo les mencionaba compraventa internacional de mercaderías, ¿qué otra? Bueno, cualquiera de la Conferencia de la Haya, sobre tutela, formas testamentarias, alimentos. Ahí hay un derecho unificado de carácter de carácter convencional, que ustedes pueden leer y habla sobre la aplicación del derecho extranjero. Bien. Nosotros tenemos que ver, a ver, acá. Bueno, mediante normas indirectas, acá les explico un poquito más lo que les estaba diciendo. Se adopta un punto de conexión que conducirá a la ley aplicable, punto de conexión personales, reales o hechos. Se podría adoptar una legislación especial para casos mixtos, ius gentium romano, y mediante tratados internacionales, en vez de redactar un derecho especial, los estados acuerdan entre sí, ya sea bilateral o multilateralmente, soluciones específicas para casos mixtos o internacionales. Y ahí menciono algunos ejemplos. Bien. El problema en este tema, tiene que ver cuándo yo o cómo yo voy a aplicar ese derecho extranjero, o cómo lo voy a probar, o cómo lo voy a invocar en el caso determinado. Y acá se plantea una cuestión. Primero, ¿el derecho extranjero es un hecho a ser invocado y probado? ¿El derecho extranjero es un hecho notorio y por lo tanto se aplica de oficio? ¿O el derecho extranjero es derecho y por lo tanto los jueces lo aplican directamente? En realidad, el directamente puede admitir tres variantes. Lo podría hacer de oficio, en todos los casos, solo cuando ha sido invocado y probado, o cuando haya sido invocado aunque no se haya probado. Este es el problema de la aplicación del derecho extranjero y su prueba. ¿Cómo lo traigo yo a juicio? No es un tema menor, es un tema que tiene sus antecedentes en el artículo 13 del Código Civil Velezano, que decía que la aplicación de las leyes extranjeras, en los casos en que este código la autoriza, nunca tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes, exceptúense de las leyes extranjeras que se hicieran obligatorias en la República por convenciones diplomáticas o en virtud de una ley especial. Y la nota decía que el derecho extranjero es un hecho, que debe ser invocado y probado. Es decir, que en la concepción velezana, el derecho extranjero era un hecho a ser invocado y probado. Artículo 13 y su nota. Pero ¿qué pasó después? Bueno, lo que pasó después es que se dictaron algunas normativas a tener en cuenta. El del 89, el Tratado de Montevideo del 89, prácticamente juega a la par de la sanción, 1889, perdón. Juega prácticamente a la par de ¿qué? De la sanción del Código de Vélez, ¿no? El del 40 ya no. Particularmente los protocolos y el artículo 2 del protocolo, que después lo podemos releer. También hay que tener en cuenta la CIDIP 2 sobre prueba e información acerca del derecho extranjero, la CIDIP 2 sobre normas generales de derecho internacional privado, el artículo 13, como yo les decía, el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial y el artículo 2595.
Yo le decía que lo primero que salió, obviamente, o que jugaba prácticamente a la par del Tratado de Montevideo del 89, es el artículo 13 del Código Civil y su nota, donde Vélez Sarsfield dice que el derecho extranjero es un hecho que debe ser probado, que debe ser invocado y probado. Los protocolos del 89 y del 40 decían que la aplicación de las leyes de los estados parte será hecha de oficio por el juez de la causa, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de la ley invocada. Con lo cual ya acá les daba una orden al juez, decía, mirá, puede ser aplicada de oficio sin perjuicio de que las partes invoquen y prueben esa prueba. Sin embargo, un tiempo después, 1979, que es la CIDIP II, sobre prueba e información acerca del derecho extranjero, y CIDIP II sobre normas generales, dijeron lo siguiente: la CIDIP II sobre prueba dispone que las partes cooperarán para la obtención de elementos de prueba e información acerca del derecho de cada uno de ellos, siendo idóneo la prueba documental, la prueba pericial y los informes del Estado requeridos sobre el tema. Y la CIDIP II sobre normas generales prescribe que los jueces y autoridades de los Estados partes estarán obligados a aplicar derecho extranjero tal como lo harían los jueces del Estado cuyo derecho resulte aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de la ley extranjera. Con esta CIDIP, lo que dijo, y al ratificarla a la Argentina y a esta CIDIP, lo que dijo una parte de la doctrina era que se consideraba tácitamente derogado el artículo 13 y su nota del Código Velezano, es decir, ya el derecho extranjero no era un hecho, sino que era un derecho, y por lo tanto tenía que ser aplicado de oficio por el juez, más allá de que las partes obviamente podrían invocarlo y probarlo, ¿no? También hay que tener en cuenta el artículo 377 del Código del Código Procesal Civil y Comercial, que habla sobre la carga de la prueba, que prescribe que ella incumbirá a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Si la ley extranjera invocada por alguna de las partes no hubiese sido probada, el juez podrá investigar su existencia y aplicarla en relación a la relación jurídica en materia del litigio. Con lo cual, digo, ya con la CIDIP, lo que se determinó es que el derecho extranjero era un derecho que podía ser aplicado de oficio por el juez. Nosotros hoy por hoy llegamos al artículo 2595, que nos da en una serie de supuestos cómo debe actuar el juez cuando se trata de la aplicación del derecho extranjero. Dice que el juez establece su contenido y está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia de la ley invocada. Si el contenido del derecho extranjero no puede ser establecido, se aplica al derecho argentino. A ver, primer tema. Dice que el juez está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado a que ese derecho pertenece. Teoría del uso jurídico. ¿Lo vieron eso? ¿Hay alguien ahí? ¿Están todos dormidos? Que sería de oficio en ese caso, que estaría obligado el juez sin perjuicio de lo que las partes... La teoría del uso jurídico. Lo explicó la doctora Sala, que el juez dijo? tiene que ponerse en el lugar del juez de donde pertenece el derecho y aplicarlo de la manera más similar posible a cómo lo aplicaría ese juez. Muy bien. Asequible. No. Es lo que dijo la compañera. Sí, en realidad es como sentarse en la silla del otro juez, del juez extranjero, y
y resolver de la misma manera que lo haría, o de la forma más asequible que lo haría el juez extranjero. Esa es la teoría del uso jurídico. Y este artículo la patentiza, dice, el juez establece su contenido. Establecer el contenido del derecho tiene que ver bien en qué parte está, de qué se trata, si aplica al caso en concreto que se está ventilando. Y está obligado, dice, fíjense, a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia de la ley alegada. Fíjense que cuando nosotros hablamos, interpretarlo como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece, estamos hablando que para hacer una interpretación va a tener que también tener en cuenta por ahí antecedentes jurisprudenciales que giren en torno a ese artículo o a esa norma que se quiera hacer aplicación. ¿Está claro? ¿Se entiende de qué estoy hablando? Perdón, Sí, pero bueno, lo va a aplicar siempre y cuando no altere el orden público. Bueno, no, pero eso es otra cosa. Nosotros acá no estamos hablando. Primero, obviamente, lo va a aplicar siempre y cuando no altere el orden público. Lo va a aplicar siempre y cuando no haya fraude a la ley en el caso. Lo va a aplicar en la medida que sea aplicable por, qué sé yo, por cuestiones del reenvío, digo, por las diferentes... Acá no estamos discutiendo sobre eso. Acá estamos discutiendo que vienen dos partes ante un juez nacional y lo que les dicen las partes, o al menos una de ellas, le va a decir, señor juez, este contrato, por ejemplo, que estamos acá intentando resolver con la contraria, debería regirse por las normas del derecho, qué sé yo, italiano, ¿no? Y bueno, entonces el juez va a decir, ah, muy bien, ¿y qué normas? Tales normas. Bueno, y el juez va a tener que resolver si efectivamente determina, porque el contrato así lo determina, de que se aplique la legislación italiana, va a tener que resolver como lo haría un juez italiano, con su propia norma. Más, obviamente, lo puede hacer de oficio, lo puede hacer de oficio, si lo va a hacer de oficio seguramente si surge claramente de, por ejemplo, de las estipulaciones contractuales, pero puede no surgir claramente de ahí. Entonces por ahí las partes tengan que avivarlo el juez, tengan que alertarlo más que avivarlo, y entonces invocarlo y probar la existencia de esa ley. Si este contenido no puede ser establecido, se aplica siempre el derecho argentino, ¿no? Que obviamente de manera serena y mansa nunca va a rehusar su aplicación. El segundo inciso, a ver, también otra cosa, ¿cómo se prueba el derecho extranjero? Bueno, el 377 nos da una pauta, pero nos da una pauta, pero hoy cualquier juez, como cualquiera de nosotros, entra, googlea, entra a alguna red y determina qué pasa con determinada norma en otro país, en un país, ¿no? Extranjero. Entonces hay varias maneras de poder probar la existencia de un derecho. Bien, de una norma, perdón. Segundo inciso, dice, si existen varios sistemas jurídicos covigentes con competencia territorial o personal, o se suceden diferentes ordenamientos legales, el derecho aplicable se determina por las reglas en vigor dentro del Estado al que ese derecho pertenece, y en defecto de tales reglas, por el sistema jurídico en disputa que presente los vínculos más estrechos con la relación jurídica de que se trata. La pregunta que siempre hacemos en este caso es, ¿a qué se refiere este tema de sistemas jurídicos vigentes para un mismo caso, con competencia territorial o personal? Ustedes imaginan la situación, por ahí Juan Acosta algo les mencionó. Puede ser, a ver, les respondo yo, puede ser que en un país
en un país existan más de un sistema jurídico. ¿Podría ser eso? ¿Exista más Doctor, de se qué? me cortó. Sí. En el caso de que exista más de un sistema, Podría Como ser. estados autónomos, se va a Ahí aplicar está. ¿Y cuál es? como Estados Unidos. Como en el caso de Estados Unidos también. Ahí está. ¿Entienden? Fíjense que yo no buscaría, ahí yo si el juez argentino tuviera que resolver, no podría decir, bueno, vamos a aplicar la norma de Estados Unidos, como diría la norma, el Código Civil de España. No. Ahí va a haber, en un país hay sistemas jurídicos covigentes con competencia territorial o personal. ¿Y cómo resuelvo? Bueno, voy a resolver por el sistema jurídico en disputa que presente los vínculos más estrechos con la relación jurídica de que se trate. La respuesta me la da en el último renglón. ¿Está claro? Después ustedes van a ver lo que es contacto razonable de un caso, porque van a ver, ¿ya están viendo jurisdicción? ¿Están viendo jurisdicción? Sí, No. sí, sí. Arbitral. Sí, ya vimos la clase. Sí, ya vimos. Ya tuvieron. Entonces, capaz que están viendo lo del contacto procesal razonable, puedan estar viendo fuero no conveniente, forum shopping, forum no convenient. Eso van a darse cuenta del forum shopping, por ejemplo, la posibilidad de que las partes tienen de elegir la aplicación de determinado derecho, o el fuero no conveniente, cuando el juez declina su competencia en razón que entiende que su contacto no es razonable o no es lo suficientemente fuerte como para resolver en el caso. Bueno, muchas veces pasa esto, entonces lo que dice este artículo en particular es que estos casos donde el caso puede deambular por diferentes sistemas jurídicos covigentes en un mismo país, con competencia territorial o personal, dice que se va a aplicar el sistema jurídico en disputa que presente los vínculos más estrechos con la relación jurídica de que se trata. Finalmente, si diversos derechos son aplicables a diferentes aspectos de una misma situación jurídica o a diversas relaciones jurídicas comprendidas en un mismo caso, es decir, en un caso de matrimonio estoy resolviendo el tema de la legitimidad, el tema de la legitimidad del matrimonio, estoy resolviendo el tema del hogar conyugal, es decir, estoy resolviendo diferentes cuestiones, estoy resolviendo el tema de las capitulaciones, el tema de la cuestión patrimonial. Dice, si diversos derechos son aplicables a diferentes aspectos de una misma situación jurídica o a diversas relaciones jurídicas comprendidas en un mismo caso, esos derechos, y acá habla de, nuevamente, una palabra que usamos hoy al principio de la clase, esos derechos deben ser armonizados, procurando realizar las adaptaciones necesarias para respetar las finalidades perseguidas por cada uno de ellos. Con lo cual la tarea del juez es la de armonización, es la de amalgamar, de buscar una solución que no sea contradictoria en la resolución final del caso. Y eso habrá que verlo en el caso concreto. ¿Está claro este artículo? ¿Tiene que ver algo con el sintético judicial? ¿El C? Obviamente que va a ser aplicación del sintético judicial. Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, claramente. Claramente. Bueno, nada más. Se hizo larga la clase, no sé qué hora es. Y 40. Bueno, nada. Las consultas sobre estos temas me las hacen llegar al mail. Bibliografía es la que les dije. No hay mucho más. No hay mucho más en esta materia. A ver si los visualizo. Bien. No hay mucho más en esta materia. Con Goldmith usen de guía este PowerPoint que mañana mismo se lo paso a algunos de los compañeros del centro de estudiantes para que lo solidaricen entre todos ustedes. Y lo otro está muy sencillo el tema de ley aplicable en Hoff. Si desmenucen bien, yo voy a ver si hay algún artículo más, el 2595.
Desmenúcenlo bien, porque no van a ser ni los primeros ni los últimos que quedan afuera del parcial por no saber el 25-95. Con lo cual, lo que les estoy diciendo a los 69 que quedaron en pie es que no lo cuelguen ese artículo. ¿Está claro? Bien. Sobre todo si les toca conmigo y con el doctor Acosta, que habitualmente tomamos en conjunto. Bueno. Profe, sí. una consulta. En el inciso A, y por lo que dijo el doctor Acosta, o lo que yo interpreté, él refería que básicamente lo que implicaba que si no había de discusión doctrinaria es que implicaba la aplicación obligatoria por parte del juez o de oficio, con prescindencia de que las partes puedan probar o no respecto a ese derecho extranjero. Y Sí. usted acá refirió de que no, que en realidad no es una cuestión de oficio, que no. ¿Cuál sería el criterio? No, ¿cómo O que sea, no? Sí, yo lo que digo, a ver, el juez está obligado a aplicarlo. no, te digo bien, Lo que yo pasa es que puede... No, pero él dice no, que si era a ver, discusión doctrinaria, él cierra como que es de oficio, que debería aplicar de oficio y que resultaría obligatorio, a diferencia del 13, no, con yo independencia de que las está partes bien. prueben o aleguen. No, lo que yo decía, a ver, hago el repaso de lo que vine diciendo y por ahí me corregís a ver si Hilario. dije algo diferente o me corrigen si dije algo diferente. Yo lo que dije era que el derecho extranjero podía ser tomado como un hecho notorio o como derecho. ¿No? Si es como un hecho, tiene que ser invocado y probado, siempre. ¿No? Siempre. Si es un hecho. Artículo 13 del Código Civil de B. Si es un hecho notorio, bueno, no voy a repasar ahora con ustedes lo que es un hecho notorio, ¿no? Es algo que conocemos todos, y por lo tanto tiene que aplicarse prácticamente de oficio. Siempre las partes, en los hechos concretos, lo van a reflejar. Yo no me voy a decir, no, ¿para qué lo voy a mencionar en la demanda si el juez lo tiene que conocer? No, lo vamos a mencionar. Y es más, si le podemos adjuntar alguna prueba, lo vamos a hacer. Sería de mal abogado no hacerlo. Porque después, si el juez ese día se distrajo o al momento de resolver estaba pensando en otra cosa y se lo comió, y ustedes dicen, ¿cómo? No dije nada. Bueno, y si no, decimos que es un derecho. Ahora bien, si es un derecho, se abren nuevamente tres posibilidades. Lo aplico de oficio, o en su defecto, el juez lo que hace es esperar, digo, no es que lo aplico de oficio, o el juez en este caso lo espera que sea invocado o probado ese derecho, ¿no? Y me está faltando otro, ¿cuál era? Ya me mareé. A ver, Luciano. Invocado y no probado. Que repasamos. Invocado y no probado. Invocado y no probado. Invocado y no probado, que aún en ese caso lo puede llegar a aplicar, porque ya por lo menos está alertado. A ver, estamos hablando del siglo XXI, donde el juez, una vez que le invocaron, es muy difícil que no necesite probarlo si él considera que ese derecho tiene que ser aplicado al caso. Bien, digo, se abren estas tres posibilidades. Lo que dice el 2595, lo volvemos a repasar, el inciso A, déjenme encontrar, dice, aplicación del derecho extranjero. Cuando un derecho extranjero resulta aplicable, el juez establece su contenido y está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado. Está claro que acá le está diciendo, lo tenés que aplicar de oficio. Claro. Lo tenés que aplicar de oficio. La respuesta en este artículo es, lo tenés que aplicar de oficio. Más allá que dice, De que las sin partes perjuicio puedan de que alegar las o probar. Claro, sobre ese sin derecho. perjuicio que las partes puedan alegar y probar la existencia del hecho. Digo, la respuesta en este artículo es que el juez lo tiene que aplicar de oficio. Lo tiene que aplicar de oficio. Gracias, profe. Bueno, nada. Ahora sí, ¿nos podemos ir? La noche no está linda para una cerveza, pero bueno, por ahí para Profesor, un vinito dijo- es mejor, ¿no? Dijo que Sí. este artículo 2595 era clave. ¿Qué es lo que se nos pregunta básicamente? Esto, saber explicar y a qué se refiere el inciso A, si se refiere a la aplicación de oficio. Sí, Pero no saberlo de memoria, hacerlo digamos. jugar.
No, yo de memoria nosotros no pedimos nada, pero sí saber a veces qué significa establecer su contenido. Vos me vas a decir, el juez lo aplica. No, pará. No, aplica no. Es un error habitual, ¿no? Dice, no, el juez debe aplicarlo de oficio. Ajá, pero ¿cómo hace? No, tiene que determinar el contenido. Ah, bien. ¿Qué significa determinar el contenido? ¿Se entiende? María Luciana me había preguntado. Sí, se entiende, gracias. Bueno, sí. ¿Y qué tendríamos que ¿Qué tendrían que Perdón. decir? Bueno, eso lo dejo. Yo ya se los dije, ahora lo tienen que estudiar ustedes. Ah, bueno, gracias. Repasen la clase. Bueno, nada. Bueno, nos vemos. Luego, profe, Me gracias. estoy despidiendo por los Gracias, chalchaleros. hasta Gracias, luego. buenas noches. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, gracias, buenas noches. Hasta luego. Yo me la- Buenas